10 días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que darían lugar a la asunción del doctor Héctor Cámpora a partir de mayo, el 21 de marzo de 1973, encontrándose aún en ejercicio el general Alejandro Lanusse como presidente de facto, fue sancionada y promulgada la denominada Ley Convenio número 20221, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1980. Consagró la unificación de los regímenes de distribución de impuestos existentes, fijando parámetros objetivos a tal efecto, al tiempo que creó un organismo de aplicación del nuevo régimen unificado que sucedería a la Comisión de Contralor e Índices, la Comisión Federal de Impuestos, confiriéndole funciones de control, fiscalización, asesoramiento e interpretación. La primera convocatoria de la CFI se realizó por decreto número 4439 del 73 y se concretó el 29 de junio en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, siendo inauguradas las sesiones por el entonces subsecretario de Hacienda de la Nación, el ingeniero Orlando D'Adamo. Allí se acordó designar un comité ejecutivo provisorio a los efectos de la elaboración de las normas internas del organismo. Bajo la presidencia de Juan Domingo Perón y posteriormente de María Estela Martínez, la CFI sesionó ordinariamente, incluso a pesar del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Llegando a fines de 1983 y en la agonía de la dictadura, se prorrogó la Ley 20221 hasta fines de 1984, lo que le permitió al flamante presidente democrático, el doctor Raúl Alfonsín, la posibilidad de analizar una nueva ley de coparticipación. Esto no ocurrió y por primera vez el país no contó con una norma distributiva de recursos federales, llenándose precariamente ese vacío en 1985 mediante una distribución dispuesta por una instrucción al Banco de la Nación Argentina. El presupuesto nacional de 1985 determinó la desaparición de la coparticipación federal y todos los fondos girados a las provincias fueron transferencias del Tesoro Nacional. Durante el mismo año, luego de varias negociaciones políticas, se presentó un convenio transitorio de distribución de recursos federales a las provincias entre el Poder Ejecutivo Nacional y los provinciales, el cual finalmente fue suscripto y protocolizado el 13 de marzo de 1986. Tras la derrota electoral del oficialismo en 1987, Antonio Cafiero encabezó las históricas conversaciones con el presidente Alfonsín, a través de las cuales se sentaron las bases para la sanción de la Ley Convenio número 23.548 el 22 de enero de 1988. Este régimen nacido como provisorio es el que nos rige en la actualidad y ratifica la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos. Este nuevo texto introduce conceptos en relación a la entonces Municipalidad de Buenos Aires y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, coeficientes fijos de distribución, garantías de envíos de remesas a las provincias y la ratificación de la Comisión Federal de Impuestos y convalidación de lo actuado hasta ese momento. La presidencia del doctor Carlos Saúl Menem se inició con un régimen jurídico y un principio de estabilidad en la distribución de recursos federales. Con el claro objetivo de fomentar el federalismo, el 5 de julio de 1991, la comisión sesionó por primera vez fuera de la ciudad de Buenos Aires, más concretamente en la ciudad de Corrientes. Y en los vaivenes financieros y fiscales de nuestra República Argentina, en 1992 se introducen como reformas o suspensiones temporarias de la ley los compromisos fiscales, pactos, que tratan de solventar las necesidades de las jurisdicciones. En ese desfile de propuestas, un año después del Pacto Fiscal 1, del 12 de agosto de 1992, se firmó un nuevo acuerdo, el Pacto Fiscal 2, y en esta década veremos el nacimiento de varios más, donde la CFI tuvo una participación y su competencia fue ejercida mediante la interpretación de los pactos firmados. En 1994 se produce un hito que determina el rango constitucional de la coparticipación federal de impuestos al sancionarse la Constitución Nacional. Entre las modificaciones introducidas por la última reforma constitucional, a través del artículo 75, inciso 2, se establecieron los lineamientos para la sanción de un nuevo régimen de coparticipación a través de una ley convenio. Por su parte, la cláusula transitoria sexta de la Constitución dispone que el nuevo régimen debía ser establecido antes de la finalización del año 1996. Nuevamente, la oscilación financiera y política de nuestro país hizo que esto no se concretara. No obstante, la Comisión siguió sesionando, controlando, fiscalizando e interpretando la normativa para darle un mínimo equilibrio al régimen de distribución. Y fue en este momento en donde, para ratificar su autonomía y carácter supraestatal, la Comisión deja de sesionar en el Ministerio de Economía de la Nación
para tener su primer lugar autónomo en el 7º piso de la avenida Roque Sáenz Peña 933. La CFI fue testigo de más compromisos, pactos fiscales, de la provincialización de Tierra del Fuego y otorgamiento de su respectivo índice de coparticipación y de la incipiente organización de la Cava. De nuevo, los vaivenes financieros y políticos se presentan a fines de la década, apareciendo la tan reiterada distribución a sueldo, provincias a sueldo, en donde cada jurisdicción recibía un mismo monto día a día. Continuaron los pactos, los acuerdos y apareció la crisis del 2001 bajo la presidencia del doctor Fernando de la Rúa. Esto significó para la CFI una vorágine interpretativa y de asesoramiento que desembocó en el Acuerdo Nación-Provincias del 27 de febrero del año 2002. A suerte y verdad, expresó el entonces presidente Duhalde, con posterioridad al acuerdo que planteaba la eliminación de las garantías y la distribución de lo recaudado conforme a la Ley 23.548. La ley convenio recupera su vigencia y el debate se vuelve a instalar en la Comisión Federal de Impuestos. Inicia el año 2003 con el reconocimiento del coeficiente del 1.4% de la masa coparticipable a la Cava, otorgándole autonomía financiera. Y en esa autonomía, la CFI incorpora su plenario a la ciudad brindándole el mismo rango que al resto de las jurisdicciones y comienza el camino fiscal federal del organismo integrado por 25 jurisdicciones con la misma calidad de voz y voto. Con la asunción del presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo, el debate de la coparticipación renace. Reuniones infinitas donde la CFI participó, fracasos en acuerdos, pero siempre el organismo fue testigo de la intención de las 25 jurisdicciones por encontrar un equilibrio que permita una distribución justa en base a competencias, servicios y funciones que permitan un desarrollo equilibrado de todas las regiones de nuestro país. Y es así que lo urgente no dejó tiempo para lo importante, y la necesidad de una nueva ley de coparticipación se fue diluyendo en el tiempo. No así la CFI, que bajo la presidencia de Cristina Kirchner debió suplir en el consenso y disenso de sus 25 integrantes las necesidades que la legislación no otorgaba. Por el año 2013, el federalismo fiscal se ratifica al contar con su nueva sede del piso 9 de la calle Maipú 267 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por aquel entonces, sesionar en las distintas jurisdicciones era un tema ordinario para los plenarios del organismo. En ese andar de la CFI, hubo que reformar su funcionamiento. Varias jurisdicciones trabajaron intensamente en esa reforma administrativa que desembocó en los nuevos organigramas manuales de misiones y funciones, reestructuración de personal y financiera que fuera aprobada por diferentes plenarios a partir del año 2015, ya en la presidencia del ingeniero Mauricio Macri. Citaciones al Congreso de la Nación, requerimientos de las legislaturas provinciales, el debate en las reuniones técnicas del organismo, los grupos de estudio, la subcomisión de coparticipación, el nacimiento del grupo de estimaciones y la recuperación del laberinto de coparticipación fueron generando la consulta diaria al organismo y la participación de todas las jurisdicciones en el armado de los objetivos. Continuando con la coyuntura política y financiera, la Comisión Federal de Impuestos fue un organismo protagonista concretándose en el Pacto Fiscal del año 2017, en donde las 25 jurisdicciones se comprometen a consensuar una nueva ley de coparticipación en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. La CFI continuó con su presencia en el Concierto Fiscal Federal, inaugurando el 24 de agosto de 2017 su auditorio del tercer piso que terminó de darle identidad al organismo. La entronización de las 25 banderas que componen nuestro país marcó un hito en la historia de la CFI. En diciembre de 2018, la Comisión Federal de Impuestos realizó su primer Congreso de Federalismo Fiscal, más conocido como el CONFEFI, donde disertaron importantes figuras de la escena política y económica del país. Al siguiente año, más precisamente el 15 de marzo, los miembros del organismo realizaron un plenario especial en la base Marambio, generando un hecho trascendental en la rica historia de la CFI. En 2020, bajo la presidencia del doctor Alberto Fernández, el mundo se conmocionó con el encierro y la CFI no fue ajena. Se tuvo que reinventar digitalizando sus sistemas, sesionando virtualmente, suscribiendo documentos electrónicamente y cumpliendo sus funciones con la misma naturalidad con la que venía desarrollándola desde 1973. En este 50 aniversario de la Comisión Federal de Impuestos, entendemos que debemos seguir pregonando todos juntos por un país más federal, en donde la distribución de recursos permita un desarrollo equitativo de todas las regiones del país y que quienes los habitamos podamos progresar equitativamente, y que el plenario de representantes
sea la mesa del acuerdo en donde se plasmen las mejores intenciones para la República Argentina. Que la Comisión Federal de Impuestos va a tener la relevancia de los mismos integrantes de la Comisión Federal de Impuestos que estén decididos a dar.